todos. Bueno, vamos a dar inicio al último módulo, que es el módulo 4 de trabajo y energía. De verdad que hice un esfuerzo bastante grande para tratar de llevarles una buena información de manera comprimida y de la mejor manera posible para ustedes. Vamos a arrancar entonces la clase definiendo qué es trabajo, ¿sí? Desde el punto de vista de física se define como una, ya para quitar esto por allí, como una fuerza, desde el punto de vista desde el punto de vista de la física se define como una medida del efecto acumulativo que tiene una fuerza al actuar sobre un cuerpo, ¿sí? Es decir, el trabajo físicamente es una energía que está acumulada y que se suelta. Físicamente también vamos a tener, como lo están viendo aquí en la diapositiva, trabajo efectuado por una fuerza, ¿sí? Constante. Ese trabajo efectuado por una fuerza constante se define como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. Fíjate que esa fuerza, cuando es constante, es una fuerza que no va a cambiar durante el desplazamiento. Y esa depende de cómo se aplique. Por eso que aquí está el coseno de ¿qué? Del ángulo. Entonces, ¿cuál es el trabajo básicamente? Es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. El trabajo, aclaro que el trabajo no es un vector, sino el trabajo es un escalar, ¿sí? Entonces, sus unidades van a estar dadas por Newton por metro y eso me produce joules. ¿Ok? Joules en español significa julio, ¿sí? Que fue el que creó la unidad del trabajo, un francés. Entonces, en español significa julio, por si la mosca allí. Bueno, entonces vamos a hacer, ¿me siguen? Sí. Ajá, sí. vamos a hacer el análisis de la ecuación de trabajo. Depende del ángulo con que se aplica la fuerza. Entonces vamos a tener tres situaciones. Si el ángulo es 0, ¿sí? La fórmula nos va a quedar módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que es 0. ¿Qué pasa si el ángulo es 0? Es porque la fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces, el coseno de 0 es 1 y por lo tanto la ecuación de trabajo nos va a quedar módulo de la fuerza simplemente por el desplazamiento, como lo ven aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese trabajo, cuando el ángulo es 0, cuando la aplicación de la fuerza es 0, la fuerza constante es 0, es máximo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo aplico, como lo ven aquí, si lo ven aquí en la flechita donde estoy señalando, qué pasa si la fuerza se aplica de manera perpendicular a la dirección del desplazamiento? Que el coseno de 90, como lo ven aquí, es 0. Entonces, cuando yo multiplique 0 por el módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento, me va a dar 0. Ese trabajo, cuando se aplica la fuerza de manera perpendicular a la dirección del desplazamiento, se considera un trabajo nulo. Ahora, si la fuerza que se le aplica, como en el tercer caso, cuando tita 180, vamos a ver por qué 180, porque la fuerza que se le aplica es en sentido contrario a la dirección del movimiento. Fíjate que forma un ángulo de ¿cuánto? Como lo ven aquí, de 180. ¿Qué pasa si yo lo sustituyo en la fórmula? Va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180. ¿Cuánto es el coseno de 180, muchachos? Es menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo me va a quedar menos el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Por lo tanto, ese se considera, cuando el ángulo es 180, se considera que es el trabajo que está efectuando la fuerza de ¿qué? De roce. ¿Hasta los momentos claros o alguna duda de los tipos de trabajo existentes en fuerzas constantes? ¿Me siguen? Hasta ahora ninguna. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Ahora vamos a tener trabajo efectuado por una fuerza variable. Cuando hablo de fuerza variable es un trabajo que está dado por una función, como lo ven aquí, que va desde un x sub 0, una posición inicial, hasta una posición final. Ese trabajo viene dado por la integral de x sub 0 hasta x final por la función del trabajo que nos dé por el diferencial del desplazamiento, donde Fx es la componente de la fuerza en dirección del eje X. ¿Qué pasa?
También vamos a tener que el trabajo es variable cuando nos dan un gráfico en función de la fuerza versus el desplazamiento y nos dan varias áreas. Esos trabajos van a ser variables. Entonces, básicamente, el trabajo variable de ese cuerpo va a ser la sumatoria de las áreas bajo la curva. Fíjate que aquí coloqué una fórmula de trabajo para variable cuando nos dan en función de la fuerza en función variable, en función de una ecuación variable, que es la integral de x sub 0 hasta x final, de la función fuerza que nos den por el diferencial del desplazamiento. Y si nos dan, repito, una gráfica fuerza versus desplazamiento, van a ser la sumatoria de todas las áreas. Por aquí me imagino que todos ya han visto integrales, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Vamos a ver. De integrales hemos visto. Ok, entonces continuamos. El trabajo total o neto, ¿sí? Es la suma de todos los trabajos efectuados por las fuerzas constantes o variables. ¿Me siguen hasta allí? Sí, profe, a mí se me cayó, no escuché lo último. Ajá, repito porque se les cayó a algunos la conexión. Estaba hablando que el trabajo efectuado por una fuerza variable, ¿sí? Se define como la integral de la posición inicial hasta la posición final por la fuerza dada en función de una variable, por el diferencial del desplazamiento. También vamos a tener otro escenario donde nos dan una gráfica fuerza versus desplazamiento y ese trabajo va a ser la sumatoria de las áreas que estén bajo esas áreas. ¿Ok? Les preguntaba que si ustedes han visto integrales. Sí, hemos visto integrales. Excelente, porque hoy vamos a traer vamos a hacer un problemita con integrales también por allí. Ahora, el trabajo total o neto, ¿sí? Es la suma de todos los trabajos efectuados por las fuerzas, tanto constantes como variables. Entonces, fíjate que cuando nos hablen de trabajo total o trabajo neto, vamos a hablar de la sumatoria de los trabajos efectuados por las fuerzas constantes y por las fuerzas, ¿qué? Variables. ¿Me siguen hasta allí? Bueno, ahora vamos a hablar de un punto súper importante, que es la energía cinética, ¿sí? Que la energía cinética es la posible capacidad. Primero vamos a entender una cosa. ¿Energía qué es? Es la posible capacidad que tiene todo cuerpo de efectuar un trabajo, ¿sí? Para arrancar con eso. Ahora bien, vamos a hablar de energía cinética, que es la posible capacidad que tiene un cuerpo de producir un trabajo, pero en función de la velocidad, ¿ok? Tenemos que la ecuación de la energía cinética, que se define con una K, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Igualmente la vamos a definir en joules. Vamos a ver por qué la ecuación de la energía cinética está dada en joules. Les traje esta demostración que es muy bonita y que muestra la compactación de los otros módulos acá. ¿Me siguen? Entonces, ¿me siguen, muchachos? Les voy a hacer la demostración de la fórmula de la energía cinética. Partiendo de lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo una masa m que parte de una velocidad inicial igual a 0. Y a esa masa le vamos a aplicar una fuerza en dirección horizontal paralela al plano donde está apoyado la masa. Producto de esta fuerza se acelera el cuerpo y obtiene una velocidad final que la voy a llamar B en este punto. Fíjate que él se desplaza un delta R, ¿sí? Un desplazamiento. Voy a partir de lo que acabamos de ver, aplicando la ecuación de trabajo, que es el módulo de la fuerza por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? Este coseno lo vamos a considerar que el ángulo es 0, por lo tanto, ¿por qué? Porque la fuerza es paralela a la dirección del desplazamiento. Entonces nos va a quedar que el trabajo va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del vector por el desplazamiento, por el coseno ¿de quién? Del ángulo. ¿Qué pasa? Aquí se nos genera una ecuación 1 que quedó. Trabajo va a ser módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. ¿Ok? Ahora bien, si vamos a apoyarnos en cinemática de la partícula y vamos a buscar cuál es el módulo del desplazamiento. Partiendo de una ecuación de cinemática de la partícula que la trabajamos en el módulo 2, ¿sí? Partiendo de velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el módulo del desplazamiento. Fíjate que la velocidad inicial aquí
La velocidad final, perdón, es v, ¿cierto? Y la velocidad inicial es 0. Por 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, como aquí es 0, este se me anula y nos queda que v cuadrado va a ser igual a 2 veces a por el módulo del desplazamiento. ¿Ok? Luego, al despejar de la ecuación anterior, el módulo del desplazamiento nos va a quedar que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Ahora bien, muchachos, fíjate que utilizamos una ecuación de cinemática de la partícula que vimos en el módulo 2. Ahora vamos a utilizar dinámica de la partícula, que lo vimos en el módulo 3, aplicando la segunda ley de Newton, que dice que el módulo de la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Fíjate que voy a tomar esa formulita de dinámica y ahora voy a sustituir tanto el módulo del desplazamiento y el módulo de la fuerza en la ecuación 1 que definí de trabajo, que es el módulo de la fuerza por el módulo del vector de desplazamiento. Fíjate que el módulo de la fuerza, ¿qué es, muchachos? Es el producto de la masa por la aceleración. Y el módulo del desplazamiento es la velocidad al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Cuando sustituyo la A de aquí, se me cancela con la A de aquí y me queda en el numerador masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Este 2 lo saco en el denominador hacia afuera y me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y este trabajo va a ser igual a la capacidad que tiene el cuerpo de hacer ese trabajo en función de su velocidad. Por lo tanto, está demostrada la ecuación de cinemática de la partícula. La quise traer porque fíjate que hemos repasado todo lo que hemos visto hasta los momentos para hacer la demostración de la ecuación de la energía cinética. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Perfecto, entonces avanzamos. Ahora vamos a ver el teorema del trabajo y de la energía cinética. Este teorema, fíjate, aquí coloqué para que vean cómo funciona. Yo tengo una masa que tiene una velocidad inicial V1, ¿sí? Y tiene una velocidad final V2 que se acelera producto de una fuerza que le están aplicando y se mueve, perdón, se desplaza tantos metros, ¿sí? Entonces, cuando esa superficie seguramente tiene roce, entonces, ¿qué pasa? Para yo calcular el trabajo va a ser la energía cinética al final del movimiento menos la energía cinética inicial del movimiento. Al sustituir me queda que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado 2, que es esta, que es la final, menos un medio de la masa por la velocidad 1, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Es decir que esta fórmula me va a permitir calcular el trabajo en función de la energía ¿qué? Cinética. ¿Ok? Siempre y cuando esa superficie, repito, que más adelante lo vamos a tocar y vamos a ver sistemas conservativos y no conservativos, tenga ¿qué? Roce. Bueno, para tocar otro punto de este módulo súper importante, vamos a hablar, y lo voy a hacer de manera resumida por el tiempo, ¿qué son fuerzas conservativas? Fíjate que las fuerzas conservativas son las que no dependen de la trayectoria. Por decir, el peso, la fuerza elástica, la fuerza gravitatoria, la fuerza electrostática, son fuerzas que no dependen de la trayectoria. ¿Ok? Y están las fuerzas no conservativas, que son fuerzas que sí dependen de la trayectoria. Por decir, la fuerza de roce. Fíjate que la fuerza de roce sí depende de la trayectoria porque va a estar ligada al coeficiente de roce estático, dinámico en este caso, porque se está moviendo, que va a tener la superficie. Entonces, ¿me siguen, muchachos? Porque esto es muy importante definirlo. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fuerzas... para hacer el resumen, fuerzas conservativas no dependen de la trayectoria y las fuerzas no conservativas dependen de la trayectoria, como es la fuerza de roce. Bueno, una vez visto estos dos tipos de fuerzas, vamos a ver el punto número 9, que es la energía potencial. La energía potencial se constituye de dos energías, como la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. La energía, vamos a definir en la 9.1, ¿qué es la energía potencial gravitatoria? Es la capacidad que tiene todo cuerpo, ¿sí? Es la capacidad que tiene determinados cuerpos para realizar un trabajo en virtud de su posición en el espacio. Básicamente la vamos a definir con U y una G y va a ser el producto de la masa por la gravedad, por la altura del cuerpo.
Ok, aquí definí que M es masa, G es gravedad, que la podemos trabajar con 9.810 y H es altura. Y U sub G, que va a ser la energía potencial gravitatoria. Fíjate que depende de qué, de que el cuerpo, fíjate aquí con un ejemplito, ¿no? ¿Sí ven aquí? El cuerpo tiene, aquí hay una pelota, aquí hay un nivel 0 y aquí hay un nivel 1. Este cuerpo, con respecto al nivel 0, tiene energía potencial gravitatoria. ¿Ok? ¿Qué pasa si la pelota está en el nivel 0, muchachos? ¿Tendrá energía potencial gravitatoria o no? Continuamos. Entonces, si la pelota está en el nivel 0, por supuesto que no va a tener energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque si está en el nivel 0, la pelota sencillamente va a estar, digamos, no va a tener altura. ¿Ok? Ahora bien, muchachos, vamos a ver lo que es la energía potencial elástica. Puede considerarse como una energía que almacena un resorte o un cuerpo elástico cuando éste se comprime o se estira. Entonces fíjate que esa energía se define como un medio de K por delta X al cuadrado en Joule, donde delta X significa la deformación del resorte en metros y K la constante del resorte en Newton sobre metro. ¿Ok? Entonces ahora fíjense una cosa, para determinar lo que es la deformación del resorte, que es delta X, vamos a tener un ejemplo, un estado inicial de un resorte que lo va a llamar, que tiene una longitud inicial, y vamos a tener un estado final del resorte que lo va a llamar L de F. Ese delta X va a ser el valor absoluto de la longitud inicial menos la longitud final. ¿Por qué hablo de valor absoluto? Porque siempre me tiene que dar este delta X positivo. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver conservación de la energía. Podemos decir que físicamente un sistema tiene conservación de energía cuando no existe fuerza de roce en el sistema. ¿Ok? Cuando no hay, digamos, si estoy moviendo una masa en una mesa y esa mesa no tiene roce, ahí se está conservando la energía. Es por ello que vamos a simplificar esto un poquito y vamos a clasificarlo en sistemas conservativos, y entiéndase por un sistema conservativo que cumple la siguiente ley: que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero físicamente en un sistema se considera conservativo cuando la variación de la energía mecánica es igual a cero. Entiéndase que la energía mecánica es la suma de las energías acumuladas en un punto. ¿Me siguen acá? Por lo menos yo tengo acá una rampla. En el punto 1 yo tengo una pelota que la lanzan con una velocidad inicial, por eso es diferente de 0, y tiene una altura con respecto al punto 2 acá. ¿Qué pasa? En el punto 1 voy a tener energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Y en el punto 2, fíjate que la velocidad final cuando llega la pelota acá es 0, simplemente choca con el resorte y vamos a tener que la velocidad final, la energía cinética va a ser 0 y simplemente va a tener energía potencial elástica. Entonces, ¿qué pasa físicamente cuando me dicen que un sistema conservativo? Que la variación de la energía mecánica en esos dos puntos es igual a 0, por lo tanto la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2. Continuamos. Ahora, ¿qué es un sistema no conservativo? Cuando precisamente la variación de la energía mecánica es diferente de 0, es decir, la diferencia de la energía en el punto 2, acumulada en el punto 2, la energía mecánica en el punto 2, menos la energía mecánica en el punto 1, va a ser diferente de 0, y esa variación va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza de roce. Ok, entonces vamos a tener que el trabajo realizado por la fuerza de roce va a ser la energía en 2 menos la energía en 1, donde W representa el trabajo realizado por la fuerza de roce, como ya lo dije. Ahora vamos a tener el último punto teórico para entrar en los problemas, que es la potencia mecánica. La potencia mecánica se define como el cociente del trabajo realizado y el tiempo que ha tardado en efectuar ese trabajo. Es decir, que la vamos a anotar con una P mayúscula, va a ser igual al trabajo, que es W mayúscula, entre el tiempo que tardó hacer ese trabajo. Esas unidades van a estar definidas como Joule entre segundos. Esos Joule entre segundos van a ser vatios, ¿sí? Otras unidades que se expresa la potencia, que son comerciales, es
caballos de vapor, o en inglés, que es HPs, que son horses powered. Ok, perfecto. Entonces, continuamos, muchachos. Vamos entonces a arrancar con la aplicación del problema. Fíjate que traje tres problemitas únicamente para ilustrar toda la información teórica que les acabo de dar. El primer problema va a estar relacionado netamente con trabajo, que es el que aparece aquí en pantalla, lo leo. Un bloque de masa 12 kilogramos se mueve con una rapidez inicial de 3 metros por segundo a lo largo de un plano rugoso inclinado con ángulo beta igual a 37 en sentido ascendente, es decir, que va subiendo, bajo la acción de tres fuerzas aplicadas. Una fuerza constante F1 de identidad F1 igual a 60 newton, que forma un ángulo alfa igual a 30 con dirección del movimiento. Una fuerza F2 que depende de la posición de acuerdo al gráfico F2 en función de F2X, que se muestra a continuación, ya lo vamos a mostrar. Y la fuerza F3 que varía con la posición F3 igual a F3X, es una función que nos la dan aquí abajito, ¿sí? Y el coeficiente de roce cinético, o ahí es dinámico, diría yo, mu sub c igual a 0.25. Ok, entonces fíjate que aquí nos dan F3 aquí abajito y el gráfico de F2, este es el dibujo que nos muestran. Aquí hay una fuerza F2 que es variable, una fuerza F3 que es variable y una fuerza F1 que es variable. La masa que asciende sobre este plano inclinado, el plano inclinado tiene un ángulo beta que es de 37 grados y la fuerza F1 que tiene un ángulo alfa con respecto al eje X en este caso. Fíjate que aquí por comodidad incliné el eje X para hacerlo coincidir con el plano donde se apoya la masa, ¿sí? Y el eje Y queda perpendicular. Entonces, por lo tanto, esto me permite a mí trabajar de una mejor manera, como ya lo hemos hecho en otras clases, ¿ok? Ahora, el gráfico que me muestran, que también dicen en el enunciado, es este. F2 en función de F2X, ¿sí? Esto es lo que yo les decía en la clase teórica, una fuerza variable en función de ¿qué? De las áreas. Donde me van a mostrar un gráfico que está dado en función de la fuerza y el desplazamiento de esa masa. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre el bloque entre las posiciones X sub 0, igual a 0 metros a X igual a 10 metros. Entonces fíjate que vamos a arrancar para calcular el trabajo desde 0 hasta 10. Es un trabajo neto, ¿sí? Es un trabajo neto que es la sumatoria de los trabajos desde 0 hasta 10 metros. Es decir, ese trabajo, que es la sumatoria desde 0 hasta 10 metros, van a ser todos los trabajos que van a aportar a ese trabajo total. ¿Cuántos trabajos hay? Está el trabajo que nos dan en el enunciado, que es el trabajo realizado por la fuerza 1. Está el trabajo, que también lo dice en el enunciado, que es el trabajo realizado por la fuerza 2, que es variable. Está el trabajo también efectuado por la fuerza 3, que es variable. Pero aparte de esos trabajos, ¿sí? Vamos a ver que más adelante van a aparecer el trabajo efectuado por ¿quién? Por el peso, el trabajo efectuado por la fuerza normal y el trabajo efectuado por la fuerza de roce. Entonces vamos a arrancar, vamos a buscar cada uno de esos trabajos para calcular el trabajo realizado desde 0 a 10, que es el trabajo neto en este caso. ¿Me siguen? Que ya lo vimos en la teoría, por cierto. ¿Sí? Entonces continuamos. Sí, profe. Cualquier duda, pregunten, ¿no? Y yo me detengo. Vamos primero a calcular el trabajo realizado por la fuerza 1. ¿Sí? Ese trabajo realizado por la fuerza 1 es el trabajo producto de una fuerza ¿qué? Constante, que sencillamente aplicando la ecuación de trabajo, que es la fuerza, ¿por quién? Que es el módulo de la fuerza por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo, sencillamente resolvemos. Fíjate que dentro de los datos nos dicen que el módulo de la fuerza 1 constante es de 60 newton, por el módulo del vector de desplazamiento que es 10 por el coseno de 30 grados. Ese trabajo, ¿sí? ¿Por qué es 10 metros? Porque es de 0 ¿qué? A 10. Entonces, al meter estos numeritos en la calculadora, nos da que el trabajo realizado por la fuerza 1 de 0 hasta 10, por una fuerza constante, me da 519,61 joules. ¿Me siguen hasta allí, no, muchachos? Ahora, Sí. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros el trabajo efectuado por la fuerza 2 variable? Va a ser la sumatoria de las áreas de el gráfico que nos dan, que se los vuelvo a mostrar aquí, ¿sí lo ven?
Entonces, ¿qué pasa? Sí. Va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. Fíjense que estas áreas no las definí vertical, sino horizontalmente para trabajar más rápido el problema, porque vertical me iban a salir muchas áreas. También se puede trabajar perfectamente horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí un área que, un área 1, un triángulo, que la base la va a tomar como 4 y la altura la va a tomar como 90 menos 30. Este triángulo que lo ven aquí, esta sería el área ¿qué? 1. Un área 2 que va a ser un mini trapecio, si lo ven, que es este, que está entre 50 y 60, que lo señalo aquí con el pulsor, que va a tener una base mayor que va a ser 5 y una base menor que va a ser 4 por una altura que es la diferencia de 60 menos 50, muchachos. Y finalmente, perdón, corrijo, y un área 3 que es otro trapecio más grande que va a tener base 8, base mayor 8, base menor 7 y altura 50, que es la diferencia de 50 menos 0. Y vamos a tener un área 4, que es este que está aquí, que está por la parte de abajo, va a ser negativa, va a ser un área que la vamos a considerar negativa porque está por debajo del eje X. Entonces, va a ser la base que va a ser 10 menos 8 y la altura que va a ser menos 80. Entonces vamos a ver esos cálculos, ¿ok? Ya una vez analizado las áreas. Aquí aparece el área 1, que base por altura entre 2, ya le dije lo que era la base, por altura que es 30, me da 60 joules. El área 2, que va a ser el área de un trapecio, que es base mayor más base menor por altura entre 2, aquí están los datos que ya les acabé de nombrar. La base mayor es 5, la base menor es 4, por altura, que es la diferencia entre 60 menos 50 nos da 10. Al sustituir, nos queda que base mayor es 5, base menor es 4, por altura, que es 10 entre 2. Al hacer la operación matemática nos va a quedar que son 450 joules. Ahora vamos a tener finalmente un área 3 también, que es el área de un trapecio, que es base mayor más base menor por la altura, entre 2, al sustituir los datos, la base mayor va a ser 8, la base menor, ya lo dije, va a ser 7 por altura, que es 50 entre 2, y eso nos da 375 joules, muchachos. Y finalmente vamos a tener un área 4 que es negativa porque aparece por debajo del eje X, donde la base va a ser 2, la altura va a ser menos 80, entonces nos va a quedar 2 por menos 80, aquí es negativo, se me olvidó el negativo, pero aquí sí lo coloqué, 2 por 80 es 160 entre 2, es menos 80. Entonces, al sumar todas esas áreas, muchachos, aquí está el cálculo, área 1 más área 2 más área 3 más menos área 4, en este caso, que es negativa, nos da 400 joules. Fíjate que ahí hemos calculado el trabajo efectuado por la fuerza variable 2. Ahora vamos a calcular el trabajo efectuado por la fuerza variable 3, que como ya lo dije teóricamente, debemos utilizar una integral que va a ir desde 0, que es la posición inicial, ¿hasta dónde? Hasta 10, de la función fuerza que nos dan por el diferencial del desplazamiento. Básicamente nos va a quedar la integral de 0 hasta 10, ¿sí?, de la función que nos dan al principio, que era un tercio de x que está en el enunciado, más un cuarto de x al cuadrado por el diferencial de x, que es el desplazamiento. ¿Ok? Fíjate que, para recordar un poquito, aunque yo sé que ustedes están viendo Matemática 2, para resolver esta integral, que es muy sencilla, cada uno de estos términos, vamos a utilizar la integral de x a la n, que sencillamente le vamos a sumar al exponente un 1 y vamos a dividir lo que aparece en el exponente en el denominador, ¿sí? ¿Me siguen hasta allí? Sí. Ok, entonces, fíjate, utilizando esta formulita, le sumamos 1 al exponente, aquí es 1, me quedan 2, y como me dio 2, yo lo paso a dividir aquí abajo, pero como aquí hay un 3, lo multiplico. 3 por 2, ¿cuánto es? 6, entonces nos queda un sexto de x al cuadrado, más. ¿Qué pasa aquí? Me queda, de igual manera, le sumo 1 al exponente, como dice la formulita, ¿verdad? Y me quedan 3. Y ese 3 lo paso ¿qué? A dividir aquí abajo, pero como aquí hay un 4, lo multiplico una vez y me queda 3 por 4 es 12. Es decir, que me va a quedar un doceavo de x al cubo. En general, me va a quedar que w de f3 de 0 hasta 10 va a ser un sexto de x al cuadrado más un doceavo de x al cubo desde 0 hasta 10. ¿Qué pasa? Este va a ser el límite superior a evaluar y este va a ser el límite ¿qué? Inferior. Al evaluar esa integral definida como tal, me va a quedar un sexto de 10 al cuadrado, que es el límite superior al cuadrado, más un doceavo de 10 al cubo,
menos, pero al evaluar, corrijo, el límite inferior, acá me va a quedar que como todos dependen de X y X va a ser 0, pues esto me da 0. Al efectuar matemáticamente los cálculos anteriores, me va a quedar que el trabajo efectuado por la fuerza 3 va a ser 100 joules. Claro, hasta allí, muchachos. ¿Cómo calculamos el trabajo efectuado por la fuerza variable con la fórmula de la integral? Sí. Una integral definida, por supuesto. Bueno, continuamos entonces. Fíjate que ahora nos quedan 3 trabajos. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 8 minutos. Cualquier cosa, no se vayan a retirar porque vamos a abrir posiblemente otra sección, ¿sí? ¿Ok? Porque queda todavía Listo, clase, profe. ¿ok? No se retiren. Cualquier cosa. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué pasa? Nos quedan 3 trabajos. Ya hemos calculado el trabajo de la fuerza 1 constante, el trabajo de la fuerza 2 variable y el trabajo de la fuerza 3 variable, ¿verdad? Nos quedan 3 trabajos más, que es el trabajo efectuado por el peso, el trabajo efectuado por la normal y el trabajo efectuado por la fuerza ¿de qué? De Rosse. Roste. Ok, ¿alguna duda por allí? No. Ninguna. Continuamos entonces, chévere muchachos. Aquí les vuelvo a mostrar el gráfico, me traigo nuevamente, ¿se acuerdan el dibujito que les di inicialmente? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese dibujito. ¿Qué nos queda? La normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo de la masa, ¿sí? Del bloque que va subiendo, ¿verdad? Que va en sentido, ¿qué? Ascendente, es decir, el desplazamiento va en sentido paralelo al eje X y ascendente. Una fuerza F1 que forma un ángulo de ¿qué? Alfa con respecto al eje X, ¿sí? El peso, que recuerden que el peso, a ver qué me lo dice, por unos punticos adicionales en el examen. El peso, ¿qué dirección tiene y qué sentido tiene, muchachos? Hacia el suelo, perpendicular al suelo. ¿Cómo que perpendicular al suelo? ¿Cómo así? Digo, perpendicular a la normal. No, señor. Le doy otro chance. El peso, ¿cuál es la dirección del peso? Hacia abajo. Es O sea, vertical y en recto. sentido hacia abajo. Ojo con eso, es vertical y en sentido hacia abajo. La que es perpendicular es la normal, muchachos, a la superficie de apoyo, ¿ok? Es por eso que el peso queda vertical todo el tiempo y en sentido hacia abajo. Fíjate que aquí aparece la fuerza de ¿qué? De roce, porque fíjate que el bloque va ascendente y la fuerza de roce va en sentido ¿qué? Contrario, ¿ok? Entonces tenemos la fuerza F1, la normal, el peso que es vertical, en dirección vertical hacia abajo y la fuerza de roce que va contraria al movimiento. Vamos a calcular el trabajo realizado por el peso. Fíjate que aquí el trabajo realizado por el peso va a ser lo que es el producto de la masa por la gravedad, que es el peso, ¿sí? Por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno de Galma. ¿Qué pasa, muchachos? Ese coseno de Galma, ese Galma va a ir desde el eje X positivo ¿hacia dónde? Hacia la fuerza. Fíjate que cuando nosotros calculamos el trabajo efectuado por la fuerza 1, que era constante, iba desde el eje X positivo hasta la fuerza. Ahora aquí ocurre lo mismo para el peso, va desde el eje X positivo ¿hacia dónde? Hacia el peso, ¿lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Yo debo buscar el ángulo Galma. ¿Me siguen? Este ángulo Galma que va desde aquí hasta dónde? Hasta aquí. ¿Lo ven con el puntero? ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí hasta aquí hay 270, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí hay 270. Y le voy a quitar el ángulo, ¿qué? Beta. ¿Ok? Ese ángulo beta, ¿cómo lo calculé? Fíjate que el ángulo que aparecía aquí, que era el ángulo de inclinación de la rampla, ¿ok? Ese ángulo que está aquí es el mismo que forma, el ángulo que forma la horizontal con la inclinada, es el mismo que forma la perpendicular ¿con qué? Con su vertical. Por eso es que este beta, ¿sí? Que ya lo vimos en clases anteriores. ¿Ok? Entonces, yo a 270 le voy a quitar beta, que es 37 grados. Eso nos da 233 grados. Al sustituir en la ecuación, me va a quedar que la masa es 12 kilogramos, que está en el enunciado, por la gravedad, que es 9.8, por el desplazamiento, que es ¿cuánto? 10 metros por el coseno de 233 grados. Al efectuar eso en la calculadora, si alguno tiene una calculadora por allí a la mano, lo puede probar y le va a dar menos 707,37 joules. Ok, le da negativo. Ahora bien, claro, hasta allí, muchachos, ¿cómo lo hice? Profe, dijo Ajá, 37, dice 73. ¿dónde? Abajo en los joules, en la respuesta. No, ahí dice 707.73. Hágalo bien, Claro que dijiste 30.
37, entendimos. Ah, bueno, no importa, pero sí, te dio 37 porque es 12 por 9.8 por 10 por el coseno de 233. Recuerde que el ángulo que va del eje positivo hasta el peso. ¿Alguna dudita o vamos bien, muchachos? Hasta el momento bien. Excelente. Yo tengo una duda. Dígame, cuénteme. Se toma el 10 porque va de 0 a 10, ¿no? Exactamente. ¿Quién me está preguntando un nombre? Anthony. Anthony, cuéntame, Anthony. No, esa era mi duda. Ya cuando reemplazan la fórmula al final, en desplazamiento X, por eso pregunto. Ah, claro, sí, no, déjalo como estaba. Sí, Anthony, por supuesto, ahí va de 0 a 10, por supuesto. Si fuera de 0 a 20, pues ese módulo del desplazamiento va a ser 20. En este caso, como es de 0 a 10, el trabajo neto desde 0 a 10 va a ser 10. ¿Ok? ¿Alguna otra dudita para continuar? ¿No? Ninguna. Excelente. No. Nos quedan 2 minutos, ¿no? En un minutico, más o menos, estoy cerrando, pero no se van a retirar. Estén atentos porque vamos a abrir otra sección para continuar con la clase. Ahora vamos a calcular el trabajo efectuado por la normal, muchachos. El trabajo efectuado por la normal va a ser el módulo de la normal por el módulo del desplazamiento por el coseno de 90 grados. ¿Por qué por el coseno de 90 grados? ¿Por qué por el coseno de 90 grados? A ver, ¿quién me dice? Porque va perpendicular a la plataforma. ¿Quién? A la plataforma donde está A la apoyada. Donde está la masa, pues va perpendicular. ¿Quién me respondió por ahí? Para darle unos 5 puntitos en el Anthony. Anthony, excelente, Anthony. Tiene 5 punticos en el próximo examen. ¿Ok? Y da 0 por lo de que es potencia nula, lo que explicó al principio. Exactamente, muchachos. Nos estamos entendiendo muy bien. Y es un trabajo nulo porque es efectuado por la normal y lo que está diciendo Anthony, el coseno es 90. Por lo tanto, el coseno de 90 es 0 y nos produce un trabajo nulo. Excelente. Vamos a continuar entonces con el trabajo efectuado por la fuerza de roce, que va a ir desde 0 hasta 10. Fíjate que ese trabajo, me siguen aquí, voy a señalar con el puntero, es el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180 grados. Pero fíjate por qué es el coseno de 180. ¿Quién me dice? A ver, por otros 5 punticos, a ver. Que nos quedan un minutico exacto. Porque es la fuerza de roce. Exactamente, porque va contraria al movimiento. Ok, ¿quién me dijo por allí? Cristian. Ah, bueno, Cristian y Anthony tienen 5 punticos. De pronto, si sacan 100 en el último, pues se lo daré a la nota que tenga más bajita por allí. ¿Me recuerdan? Sí. Continuamos con la clase. Habíamos quedado por allí, Cristian me respondió, ¿sí? Que la normal hacía un trabajo nulo, por supuesto, porque el ángulo que forma es de 90 grados y el coseno de 90 es 0. ¿Ok? Ahora quedamos para calcular la fuerza de roce. Creo que Cristian o Anthony. Anthony fue el que respondió la primera y Cristian la segunda. Luis también está conectado, ¿no? Vamos a calcular el trabajo efectuado por la fuerza de roce. Que el trabajo efectuado por la fuerza de roce, como le venía diciendo, es el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180. ¿Ok? Fíjate que la fuerza de roce se define, que ya lo vimos en dinámica, como nu sub c, el coeficiente de roce dinámico, por la normal, por el módulo del vector, por el módulo del desplazamiento, perdón, por el coseno de 180 grados. Este es 180 porque, fíjate, la dirección del movimiento va ascendente a la rampla y la fuerza de roce va completamente en sentido opuesto. Por eso es que el ángulo es, desde aquí hasta aquí hay 80 grados, que es media naranja, como está aquí en el dibujito. ¿Qué pasa? Fíjate que cuando yo el coeficiente de roce me lo dan en el enunciado, que creo que es 0.25, que nos dieron el coeficiente de roce. Pero me hace falta calcular, ¿qué, muchachos? La normal, ¿verdad? Porque el desplazamiento lo tengo que es 10. Para la normal debo analizar el diagrama de cuerpo libre, que lo volví a traer acá. ¿Y qué me queda? Hago sumatorio de la fuerza donde, muchachos. En Y, me da que es la normal más la fuerza F1, ¿por quién?
por el seno del ángulo. Fíjate que aquí del origen parte un vector, trabaja con el coseno y perpendicular busco el extremo, trabaja por el seno. Quiere decir que esta fuerza, cuando la descompongo en el eje Y, me va a quedar fuerza F1 por el seno de alfa en dirección al eje ¿qué? Positivo, menos el peso que está aquí, dado por el coseno de beta. Ya definí por qué beta quedaba allí. ¿Ok? Y aquí del origen parte un vector, perpendicular busco un extremo, entonces aquí me va a quedar peso por el coseno de ¿quién? De beta. ¿En sentido qué? Negativo igual a ¿quién? A 0. Fíjate que de aquí despejo la normal. La normal va a ser menos fuerza 1 por el seno de alfa más peso por el coseno de ¿quién? De beta. Fíjate que la fuerza 1 la tengo, me la han enunciado, que es 60 por el seno de 30, más el peso, que es el producto de la masa por ¿quién? Por la gravedad, que es 12 por 9.8, por el coseno de beta, que es 37, y al efectuar respectivamente, la normal nos va a quedar que es menos 30 más 93.92. Fíjate que esa normal nos va a quedar que es 63.92 newton. Entonces, continuando, a sustituir, nos va a quedar que es 0.25, como ya le dije, nos daban de dato el coeficiente de roce dinámico por 63.92, que fue la normal que acabamos de calcular, por el módulo del desplazamiento, que es 10, por el coseno de 180 grados, que es menos 1. Al efectuar esa operación me va a quedar que es menos 159.8. Fíjate que ya teniendo calculados todos los trabajos, yo ya he dicho que el trabajo neto de 0 hasta 10 es la sumatoria de todos los trabajos. Fíjate que el trabajo de la fuerza 1 nos dio 500, que era el trabajo efectuado por la fuerza constante, nos dio 519,61, más el trabajo efectuado por la fuerza 2, que era una fuerza variable que estaba en función de un gráfico, fuerza versus desplazamiento, que nos dio 400, más el trabajo efectuado por la fuerza variable F3, que utilizamos la integral, que nos dio 100, más el trabajo efectuado por el peso, que nos dio menos 707,73, más el trabajo efectuado por la normal, que es 0, más el trabajo efectuado por la fuerza de roce, que nos dio menos 159,8. Al hacer esa sumatoria, nos va a que el trabajo realizado, el trabajo neto de 0 hasta 10 metros, es 158.08 newton. Ahora fíjense que el valor de la energía cinética, cuando pasa por la posición X igual a 10. Entonces fíjate que para calcular vamos a utilizar algo que vimos en la clase teórica, que es el teorema del trabajo y la energía cinética. Fíjate que el trabajo efectuado, desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 10, va a ser la energía cinética acumulada en la posición igual a 10 menos la energía cinética acumulada en la posición igual a 0. ¿Qué pasa? Como yo del ítem anterior calculé el trabajo de 0 hasta 10, que es este, ¿despejo a quién? A la energía cinética acumulada en X igual a ¿quién? A 10. Entonces nos va a quedar que este que está restando, que es la energía cinética inicial, nos va a sumar al trabajo efectuado desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la energía cinética en X igual a 10 es un medio de la masa, perdón, en X igual a 0, corrijo. En X igual a 0 es un medio de la masa aquí no es X igual a 10, corrijo muchachos, aquí es X igual a 0, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Un medio de la masa, que es 12, por la velocidad inicial, que nos da el enunciado, que es 3 al cuadrado. Entonces la energía cinética en X igual a 0 es igual a 54. Al sustituir en el despeje que hice, nos queda que la energía cinética en X igual a 10 va a ser el trabajo neto realizado desde 0 hasta 10 más la energía cinética inicial, que este fue el despejo que hice anteriormente. Por lo tanto, la energía cinética en X igual a 10 es igual a 206,08 joules. ¿Correcto? El valor de la rapidez de bloque cuando alcanza la posición igual a X igual a 10. Fíjate que en el ítem anterior calculamos la energía cinética en X igual a 10. Ahora utilizo la ecuación de la energía cinética, definiendo la ecuación de la energía cinética cuando en la posición X igual a 10, corrijo, X igual a 10 es igual a un medio de la masa por la velocidad en X igual a 10 al cuadrado. De esta ecuación voy a despejar la velocidad en X igual a 10. Entonces, ¿qué nos queda? Que es la raíz de esa ecuación, despejamos que es la raíz cuadrada de 2 por la velocidad cinética igual en X igual a 10 entre la masa. Al sustituir nos va a quedar que es la raíz cuadrada de 2 por 206,08 entre 12. ¿Ok?
Entonces la velocidad en x igual a 6, en x igual a 10, perdón, va a ser 5,86 metros por segundo. ¿Ok? Bueno, muchachos, ahora vamos a ver un ejercicio ilustrativo número 2 que tiene que ver con lo que es la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica y lo que son sistemas conservativos y no conservativos de energía. ¿Ok? Ahora, voy a leer el ejercicio. El segundo ejercicio ilustrativo. Un bloque de masa M se empuja contra un resorte de masa despreciable y constante de fuerza K1, comprimiéndolo a una distancia AB. Cuando el bloque se suelta desde el punto A, se desliza por un plano inclinado de longitud AC y luego se encuentra en el punto D con una pista circular de radio R. Después de abandonar la pista circular, sigue desplazándose hasta alcanzar un resorte de constante de fuerza K2, ubicado en el extremo derecho, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, fíjate que yo tengo un bloque que lo comprime en una distancia AB, un resorte K1 que está en un plano inclinado, ¿sí? Luego, cuando lo sueltan, esta masa se desliza por el plano inclinado, desde el punto C hasta el punto D, pasa por aquí por un tirabuzón, se le llama eso, da la vuelta y sale y choca contra el resorte de constante K2. Fíjate que los datos, acá los saqué, nos dan la masa, que es 2 kilogramos, aquí hay unos datos externos que nos dan, nos dicen que de G, la distancia de D hasta G, que es esta, mide 3 metros, la distancia de D hasta C mide 8 metros, que es la distancia completamente de la rampa, CD, que es la distancia de este punto a este punto, ¿sí? Desde el final de la rampa hasta el inicio del tirabuzón, que es 2 metros, y la distancia AB, que es lo que comprime el resorte, que es X igual a 0,35 metros. K1 que vale 400 newtons sobre metros y K2 que vale 460 newtons sobre metros. El radio del tirabuzón, ¿sí? Del elemento circular por donde va a circular la masa es de 1,5 metros y la gravedad, aquí me faltó, perdón, los segundos abajo es 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, fíjate, si toda la superficie por donde se desplaza el bloque es completamente lisa, ¿qué pasa si toda la superficie por donde se desplaza el bloque es completamente lisa, muchachos? ¿Qué va a ocurrir? Que la energía, no hay fuerza de roce, ¿no? Exactamente, ¿qué pasa? ¿Cómo sería el sistema? ¿Será conservativo o no conservativo? Creo que es no conservativo porque no depende de nada. No, si no hay roce, no va a haber, no va a haber fuerza de roce, entonces el sistema es conservativo porque no depende de la trayectoria, no depende de los obstáculos que estén en la trayectoria, ¿ok? De que si la superficie tiene roce o no, entonces el sistema es conservativo. Fíjate que este primer escenario que vamos a trabajar el problema es sistema netamente conservativo porque se considera que es completamente, la superficie donde se desliza es lisa, o sea, no tiene coeficiente de roce, ¿ok? Y nos aparece la primera pregunta. ¿Cuál es la rapidez de bloque cuando alcanza el punto E de la pista circular? Es decir, aquí lo traje, el dibujo aparte, en la pista circular, que es el tirabuzón, específicamente en este punto, si lo ven donde estoy señalando, donde esa altura que la llamé h sub d es 2 veces el radio. Como el radio es 1,5 y lo multiplico por 2, me va a quedar que el radio, ¿cuánto es? 3 metros, ¿ok? Continuando, ¿qué pasa? Aquí lo vuelvo a reafirmar. Por conservación de la energía, yo dije que la energía, cuando se conserva, ¿sí? Dije un principio que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero aparte de eso, dije que físicamente representa que la energía mecánica es igual a ¿quién? A cero. Es decir, la energía mecánica acumulada en el punto E menos la energía mecánica acumulada en el punto A va a ser igual a ¿quién? A cero. Por lo tanto, la energía mecánica acumulada en el punto E va a ser igual a la energía mecánica acumulada en el punto A. Fíjate que aquí me piden la rapidez con que está en este punto. Entonces, partiendo del principio de conservación de la energía, tenemos que, vamos a calcular o vamos a definir qué es la energía acumulada en el punto E. Retrocedo aquí para indicar que la energía acumulada en el punto E, ¿cuánta energía acumulada en el punto E? Estaría que la cinética, porque en ese momento tiene que velocidad, pero también aparte de la cinética tiene una altura con respecto al eje X, entonces estaría actuando la energía potencial ¿qué? Gravitatoria. Entonces por eso es que aquí aparece la energía
cinética más la energía potencial gravitatoria y la elástica que vale 0 porque no hay ningún resorte, no está actuando ningún resorte. Entonces nos queda que la energía acumulada N va a ser un medio de la masa por la velocidad N al cuadrado más la masa por gravedad por altura. ¿Ok? Entonces aquí nos queda que la energía acumulada N va a ser un medio, sustituyo los datos por la masa que vale 2 por la velocidad al cuadrado más 2 por la gravedad, que es 9.8 por 3. Fíjate que la energía acumulada en E va a ser la velocidad, 2 entre 12 me da, va a ser la velocidad en E al cuadrado más 58,8. Fíjate que esta energía me queda en función de ¿qué, muchachos? De la velocidad en E que no conozco. Entonces, ahora para ello defino la energía en A, donde sí cuento con todos los datos, para luego posteriormente igualar la energía en A igual a la energía en E, por el principio de conservación de la energía. Fíjate que en A, entre los datos nos dicen que inicialmente el bloque está comprimido, quiere decir que está quieto, la energía cinética en el punto A vale 0, pero sí tiene la energía potencial gravitatoria más una energía potencial elástica porque está acumulando, está comprimiendo el resorte, entonces ahí se está acumulando una energía en el resorte. Entonces nos queda que la energía en A va a ser el producto de la masa por la gravedad por altura más un medio de la constante 1 del resorte por el desplazamiento al cuadrado del resorte. Entonces, al sustituir nos va a quedar que la energía en A va a ser 2 por 9.8, que es la gravedad, por la altura, que vale, fíjate que la lámpara vale 8, pero cuando voy a calcular la altura A, la tengo que descomponer en el eje Y, entonces lo multiplico por el seno de 30 grados, más un medio de la constante K1, que vale 400 por 0,35, que es la deformación del resorte, que también nos la dan, al cuadrado. Eso nos da que al efectuar me da, de esta parte me da 78,4 más 24,5 y finalmente la energía A me va a dar, al hacer la sumatoria, 102,9 joules. Fíjate que entonces, retomando, al igualar la energía E igual a la energía A, como la estoy señalando aquí, fíjate que la incógnita que teníamos de la energía E, aquí la coloqué al revés, pero bueno, no importa, es lo mismo, es la energía A, que es 102,9, igual a la energía E, que es velocidad al cuadrado más 58,8. Fíjate que la incógnita que aparece aquí, que es B sub E, pues despejamos, sencillamente paso 58,8 al lado izquierdo a restar a 102,9 y luego este que está al cuadrado pasa como raíz. Fíjate que la velocidad en E nos va a quedar que es 6.64 metros por segundo, ¿correcto? Ahora, fíjate que cuánto logra deformar el bloque al resorte de constante K2. Para ello, sigo con el principio de conservación de la energía y voy a decir que la energía en A ahora, que ya la tengo calculada, que nos dio 102,9 joules, va a ser igual a la energía en H. Pero analicemos el punto H. El punto H es donde está, donde se comprime el segundo bloque, que es en la parte derecha del dibujo, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí en ese punto, en la energía mecánica en H, que va a ser energía cinética, K sub H no va a haber, va a ser 0. Energía potencial gravitatoria también va a ser 0 porque no va a haber a una altura. Va a ser simplemente la energía potencial elástica. Y esa energía potencial elástica se va a definir como un medio de la constante 2 por la deformación del bloque, del resorte 2 al cuadrado. De ahí despejo la deformación delta X, que al despejarla me va a quedar que delta X va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la energía H entre K2. Fíjate que aquí va igualo ahora que la energía H es igual a la energía en A. Por eso es que la energía en H vale 102,9 también porque se está conservando la energía. Al sustituir los datos, me va a quedar que el delta de X, ¿sí? Al sustituir los datos acá, me va a quedar que el delta de X o lo que se comprimió el resorte en el punto H fue 0,67 metros. ¿Correcto, muchachos? O sea, la energía es la misma en todos los puntos. Sí, sí. ¿Quién me preguntó? Anthony, sí es la misma energía en todos los puntos porque recuerde que se considera que toda la superficie por donde recorre el bloque es completamente ¿qué? Lisa. Por eso es que es conservativo. Por eso es que es conservativo, correcto, Anthony. Muy bien, excelente. ¿Podemos avanzar? Sí. Ok. Fíjate ahora, si el bloque
Fíjate ahora la situación siguiente. Si el bloque inicia su viaje desde la posición en el punto A, pero ahora solamente la superficie horizontal CD es rugosa, mientras las demás son completamente lisas, se pide. Entonces, fíjate, ¿cuál es el coeficiente de roce cinemático del bloque y la superficie CD, sabiendo que el bloque llega al punto D con la energía cinética igual a 98.8 joules? ¿Qué pasa, muchachos? Vamos a considerar, si ven el dibujito acá, ¿sí? Vamos a considerar que la superficie AC, ¿me siguen? Es lisa, ¿ok? Y la DH también es lisa, me lo dice el problema. ¿Cuál es la única rugosa? La que está aquí en rojo, ¿sí lo ven? Ahora, ¿lo ven? La CD. La CD, perfecto. Fíjate que tengo los mismos datos y todo, pero ahora me están diciendo que todas son lisas a excepción de la C, ¿qué? De la CD. Ok, todas estas son lisas, excepto la que está en rojo, el tramo que está en rojo. Ahora fíjate, me mandan a calcular el coeficiente de roce precisamente de quién, de esta superficie. Ok, entonces, ¿qué pasa? La energía en el punto CD, ¿qué pasa si tiene roce ese tramito? ¿Quién me lo dice? ¿Se conserva? Pues la energía cambia. ¿La energía qué? Repito. Repitan, perdón. Cambia. Ajá, cambia. Es decir, el sistema no es conservativo, ¿ok? Porque existe ¿qué? Roce, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Roce. Exactamente. Entonces, fíjate, el trabajo realizado no es conservativo, por lo tanto, ese trabajo no conservativo va a ser igual a la variación de la energía mecánica. ¿Pero entre qué puntos? Ese trabajo no conservativo va a ser la variación de la energía en el punto D, que sería el final, menos la variación de la energía mecánica en el punto ¿qué? C, como lo muestro acá, ¿verdad? Y eso, en consecuencia, va a ser el trabajo efectuado por la fuerza de roce en el tramo CD. ¿Ok? Como se muestra aquí. Ese trabajo efectuado por la fuerza de roce, ¿cómo lo definimos? Utilizando la ecuación de trabajo, que es módulo de la fuerza de roce por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno de 180 grados. ¿Por qué por el coseno de 180 grados, muchachos? ¿Por qué por el coseno de 180 grados? ¿Qué me dicen? ¿Ah? Por lo mismo que la fuerza de roce. Exactamente, porque va en contrario. Aquí la masa iría hacia el lado derecho y la fuerza de roce iría hacia el lado izquierdo. O sea, forma ¿qué? La dirección del desplazamiento forma completamente 180 grados con la fuerza de roce, ¿ok? Fíjate que aquí me queda entonces definiendo la normal por nu sud s por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno de menos 1. ¿El coseno de menos 1 cuánto es? El coseno de, perdón, de 180 es menos 1, corrijo, ¿cierto? Fíjate que entonces, volviendo al problema, perdón, yo tendría como incógnita en este problema, ¿qué tendría como incógnita? En este tramito, la normal, ¿verdad? Porque el coeficiente de roce, perdón, tendría como incógnita, perdón, el coeficiente de roce que es el que me están pidiendo. La normal sería la incógnita, ¿cierto? Porque el desplazamiento lo tengo de este tramito. Sí, ¿verdad? Que es lo que se mueve de C hasta D, que en este caso sería ¿cuánto? 2 metros, ¿verdad? Y la incógnita aquí sería que la normal. Para ello, me traigo nuevamente el dibujo y voy a analizar la normal. Voy a calcular la normal en el punto ¿qué? CD, ¿verdad? ¿O correcto? Entonces, cuando hago el diagrama de cuerpo libre de la masa, me va a quedar, ¿qué me va a quedar aquí? Que tiene un peso que va hacia abajo, tiene una normal que va entrando cuando la masa esté aquí al cuerpo de estudio y tiene una fuerza de roce que va hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, la normal aquí, ¿qué me va a quedar? Que la normal es igual, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y por qué me da 0? Porque él se está moviendo horizontalmente más no que vertical. Entonces me queda que la normal menos el peso es igual a 0, la normal es igual al peso y la normal va a ser el producto de la masa por la gravedad. Por lo tanto, la normal va a ser 2 por 9.8. Entonces la normal va a ser 19.6 newton. Ok, luego sustituyo que me va a quedar que la normal, que es 19.6, por el nu sud s, que aquí es la incógnita, por 2 que se desplazó, que es lo que recorre desde el punto C hasta el punto D, que es 2 metros. Eso nos da en función de nu sud c menos 39,2 nu sud c, por el coeficiente de roce, ¿sí? ¿Qué pasa? Por conservación de la energía, tenemos que la energía del tramo hasta C se conserva, es decir, la energía en E es igual a la energía en C, perdón,
es igual a la energía en A, porque en ese tramo se conserva, ¿verdad? Que vale 102,9 joules. Y tenemos por otro lado que nos están dando la energía acumulada en el punto E de datos, que es 98,8, ¿sí? Al sustituir, ¿qué nos queda? Que el trabajo efectuado por la fuerza de roce va a ser igual a la energía en D, que ya lo dije, menos la energía en C. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí el trabajo efectuado por la fuerza de roce la tengo en función de ¿quién? Del coeficiente de roce dinámico, ¿sí? Que es menos 39,2 por nu sub C, es igual a 98,8 que nos dan como dato, menos 102,9, que es la energía acumulada en el punto C. ¿Ok? Al despejar nu sub C de acá, nos va a quedar que va a ser menos 4,1 entre menos 39,2. Eso nos da que nu sub C es 0,105. Es decir, es un coeficiente de roce que están en los estándares de los coeficientes de roce dinámicos, entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Bajo las mismas condiciones, ¿cuánto se comprime el resorte K2 después de que abandona la pista? Fíjate que después de que abandona la pista, de D hasta H o hasta H', que es lo que puede comprimirse el resorte, va a ser como un sistema conservativo, ¿verdad? Y yo tengo que la energía en D, que nos la dan por allí, era 98,8, ¿sí? Entonces yo puedo decir, se conserva la energía desde el punto D hasta un punto EH', es decir, hasta un poquito más atrás del punto H, que es lo que va a comprimir el resorte. Entonces yo digo, la energía en H, ¿sí? ¿Qué tendrá en H? Pues tendrá solamente energía potencial elástica, porque recuerde que si él llega y comprime, se detiene, la energía cinética vale 0, no hay altura, tampoco hay energía potencial gravitatoria, entonces EH' va a ser un medio de la constante 2 por el desplazamiento al cuadrado. Finalmente, al sustituir, fíjate que nos va a quedar que E sub D, porque yo dije que E sub D por conservación de la energía va a ser igual a EH', y EH' es esto. Entonces, de aquí queda espejo, muchachos, el delta X, que es lo que se comprime el resorte. Es decir, que delta X de esta ecuación nos va a quedar que es la raíz cuadrada de 2 por la energía mecánica acumulada en D entre la constante 2 del resorte. Significa que al sustituir los datos, tenemos que la energía en D, que fue dato de un principio, es 98,8 entre la constante de resorte, también que es dato, que es 460, al efectuar las operaciones matemáticas, nos va a quedar que lo que se comprime el resorte es 0,65 metros. ¿Correcto, muchachos? Fíjate que para continuar con el ejercicio, vamos a ver un ejercicio ilustrativo corto, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es la potencia mecánica, muchachos. Y dice lo siguiente, el ejercicio ilustrativo número 3. ¿Cuál debe ser la profundidad en metros de un pozo petrolero si la bomba trabaja a velocidad constante y llena un barril de 50 kilogramos de capacidad en 50 segundos? La potencia necesaria para mover para mover la bomba es de 500 vatios. ¿Qué nos están preguntando? Que cuál debe ser la profundidad del pozo. Fíjate que aquí les muestro el dibujito para que se entienda un poquito mejor. Yo tengo un pozo petrolero, aquí está el petróleo, aquí yo tengo la bomba aquí arriba y yo voy a llenar este tanque que almacena 50 kilogramos de masa. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto es la altura del pozo si la bomba extrae con 500 vatios de potencia el petróleo? ¿Ok? Entonces, fíjate, vamos a hacer el análisis. ¿Qué pasa? Hago el diagrama de cuerpo libre. ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que él debe subir finalmente? Succionar la bomba. ¿50 qué? Kilogramos, ¿verdad, muchachos? Disculpen. ¿Cierto? Entonces, es como si yo, en este caso, hiciera un diagrama de cuerpo libre de una masa de 50 kilogramos. ¿Qué pasa? La fuerza va hacia dónde? La fuerza con que jalamos el fluido del petróleo es F. Y aquí denoté, trabajé el peso como una W. ¿Qué pasa? Hago sumatoria de las fuerzas en Y y me queda que va a ser la fuerza menos
el peso va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0 a pesar de que va subiendo? Porque fíjate que consideran que el fluido va con velocidad ¿qué? Constante, por lo tanto no va a haber aceleración, por lo tanto el producto de la masa por la aceleración en Y va a ser 0. Entonces nos crea que la fuerza va a ser igual ¿a quién? Al peso. Al peso, que es equivalente a jalar, es como si yo estuviera subiendo por esa bomba los 50 kilogramos de una vez. Entonces va a ser masa, que es 50, que es la capacidad que tiene el recipiente de llenar, por la gravedad, que es 10. Al multiplicarme va a quedar que es 50 por 10, que va a ser 500 newton. Correcto. Vamos a aplicar la ecuación de potencia, que la definí como el trabajo W mayúscula, para no confundirla con esta W minúscula aquí, entre el tiempo. Pero ¿cómo se define el trabajo? Va a ser la fuerza, ¿por quién? Por el desplazamiento. En este caso el desplazamiento va a ser la altura, ¿qué? La altura Y que tiene el pozo, ¿ok? Entonces, entre el tiempo. Entonces ahora fíjate que tengo la ecuación de potencia mecánica en función de la fuerza y de lo que se desplazó, que es la altura del pozo, ¿ok? Entre el tiempo. ¿Qué despejo yo acá? Precisamente la altura del pozo. Significa que para despejar Y, que está dividiendo, pasa a multiplicar y nos va a quedar que es la potencia que tiene la bomba por el tiempo, que va a ser igual a la fuerza por la altura. Al despejar la altura, nos va a quedar que Y va a ser igual a la potencia que tiene la bomba por el tiempo que tarda en succionar todo el petróleo entre la fuerza de succión. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que la potencia es de 500 vatios por la masa del barril, de que admitir el recipiente que está arriba, entre la fuerza que me dio de succión, que es 500 también. Al simplificar, 500 con 500 se me da y me queda que la altura del pozo es 50 metros. ¿Ok? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Les dejo este pensamiento siempre de Albert Einstein: nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias por su atención. Y si tienen cualquier dudita, pues pueden preguntar, que nos quedan algunos minuticos. Si no tienen ninguna otra duda, pues bueno, excelente. Por ahí les termino diciendo que ya tienen el material de la guía de estudio montada, así como los ejercicios propuestos, y estas diapositivas se las montaré hoy en la tarde, que es la diapositiva de la presentación. De igual manera les informo que el examen lo voy a montar el día domingo, pero va a tener fecha de entrega desde el lunes 5 hasta el lunes 12 de julio para que le dé oportunidad de trabajar. Cualquier consulta la pueden hacer por vía plataforma o por el grupo de WhatsApp que tenemos. Si tienen alguna consulta ahorita, me la pueden hacer. ¿Ok? Si no, pues bueno, nos podemos entonces retirar. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo sí, con el último ejercicio. Ajá, cuéntame. W. Ajá, con la W, me ubico aquí. Ajá, voy a colocar las diapositivas completas. Ajá, ¿qué pasa con la W? Ajá, ajá, voy a hacer la aclaratoria, ¿sí? Fíjate que la potencia se define como ¿qué? Como el trabajo efectuado por un cuerpo entre el tiempo que tardó en efectuarlo, ¿verdad? Correcto. Ese trabajo yo lo voy a definir en función de la fuerza de succión que tiene la bomba por la altura de la bomba, ¿ok? Que en este caso es Y, ¿sí? Entre el tiempo. Fíjate que entonces yo utilizo la ecuación de potencia mecánica, ¿sí? Que es trabajo entre el tiempo, pero el trabajo lo convierto ¿qué? En función de la fuerza de succión de la bomba por la altura del pozo. ¿Lo vieron? En función de la altura ¿de quién? De la bomba. Ok, repito desde aquí al principio. Fíjate que aquí, perdón, aquí tenemos que entonces la potencia nos va a quedar que es la fuerza. ¿Por quién? ¿Cuál es el desplazamiento del fluido? En este caso, ¿cómo se mueve el fluido? En el eje Y, ¿verdad? Porque el fluido está siendo succionado verticalmente, ¿cierto? ¿Sí o no? Por la fuerza que utiliza la bomba para succionar. Fíjate que inicialmente yo dije que hice un diagrama de cuerpo libre como si yo estuviese subiendo el contenedor completo de los 50 kilogramos. ¿Por qué? A pesar de que
él está subiendo, ¿por qué asumo que es 0? Porque nos dicen que se jala, la bomba trabaja, la velocidad de succión es a velocidad, ¿qué, muchachos? Constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, ¿qué pasa? La aceleración, ¿cuánto vale? 0. Correcto. Entonces nos va a quedar que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0 y la fuerza menos esta W no es peso, esta W aquí no es, trabajo, sino peso, ¿no? Es una W minúscula. Entonces la fuerza es igual al peso, entonces la fuerza es igual a la masa por la gravedad. ¿La masa cuánto es? 50 por 10 y nos da ¿qué? 500. Entonces, cuando utilizo la ecuación de potencia mecánica, que es W entre el T, lo que hago es colocar el trabajo en función de ¿quién? De la fuerza y de la altura del pozo. Entonces, ¿qué? Utilizando la ecuación de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, que en este caso es Y, y luego de ahí despejo ¿quién? A Y. Y Y me va a quedar finalmente, que es la potencia mecánica, ¿por quién? Por el tiempo, ¿entre quién? Entre la fuerza. ¿Ok? Fíjate que aquí ya tenía calculada la fuerza de succión ¿de quién? De la bomba, que es 500 también. A simplificar, entonces finalmente vamos a tener que la altura es 50. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? ¿O todo se entendió? Si todo se entendió, Sí, yo tengo otra duda. cuénteme, que todavía nos quedan 5 minutos. En el diagrama, ¿por qué se toma como fuerza? ¿En el diagrama de qué? ¿De este mismo problema? Sí, de este mismo problema. Ajá, ¿Por qué fuerza y no normal? Muy bien. ¿Por qué fuerza y no normal? Porque yo estoy considerando que yo me estoy imaginando, yo sé que ustedes se imaginan que como es el problema, ¿no? Él está succionando un fluido, petróleo, ¿sí? Pero yo me estoy imaginando, haciendo una analogía, que él está sacando el barril completo con una cuerda, ¿sí? ¿Me siguen? Como si lo estuviese sacando con una cuerda. Entonces, o lo estuviese jalando de un solo golpe, pues hacia arriba. Entonces eso me va a generar una tensión o una fuerza, que es la fuerza de succión. ¿Sí? Por eso es que no es normal, porque cuando aparece normal, muchachos, cuando un cuerpo está apoyado ¿qué? A una superficie. ¿Sí o no? ¿Correcto? Ok. Esta fuerza es como si fuera de la tensión. Ajá, es la fuerza de succión. Es como si yo agarrase ¿me escuchan? Es como si yo tuviese el barril en el fondo del pozo y yo agarrase todo el barril y lo suba. Pues eso es lo que me estoy imaginando, que ya lo llené completo y que yo necesito ¿cuánta fuerza para subirlo? 500 newton es lo que necesito. ¿Ok? Entonces, por eso es que la determino de esa forma. ¿Pero por qué 0? ¿Por qué 0, muchachos? Porque la velocidad con que trabaja la fuerza de succión es constante. ¿Ok? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, yo creo que hemos cumplido los objetivos por hoy. Cualquier cosa me pueden consultar, como ya les dije, a la plataforma o al grupo que tenemos en WhatsApp. Que tengan una feliz tarde, muchachos. Espero la clase haya sido de bastante provecho.